Saludos, gente linda. Qué bueno que estén ahí en sintonía con nosotros en este Neumolive. La verdad que estamos muy contentos de poder pues llevarle a todos ustedes las informaciones que vamos a tratar en el día de hoy. Y gracias a Neumonorte por reunir a estos especialistas para llevar temas interesantes a toda la población, para concientizar y poder nosotros pues cuidar y ayudar a ese órgano tan importante que es nuestro pulmón. En el día de hoy vamos a tratar un tema interesante y es por esto que estoy acompañado de dos especialistas. Ellos son neumólogos y me encuentro con la doctora Iranya Jiménez y el doctor Jonathan Rodríguez, quienes en el día de hoy van a tratar un tema un poco ambiguo, pero que ellos, que son expertos, nos van a aclarar todas las dudas que tenemos al respecto. El tema, como ustedes vieron en la publicidad, se llama manifestaciones pulmonares secundarias a terapias médicas dirigidas a otras enfermedades. Para entrar en contexto, y yo sé que, bueno, primero den la bienvenida. Vamos a darle ese mérito a ustedes en esta noche que ellos dicen que ya ellos están siempre aquí, como que están guiando, entonces ellos quieren dejarme toda la carga a mí. Sí, así que que comenten ahí para que ellos también hagan su trabajo. Esa era la intención. Yo pensaba que tú no ibas a hacer esto, pero bueno. Bienvenidos nos traicionó, a su nos traicionó. Gracias, Muchísimas gracias. Muy buenas noches, tengan todo. Es un placer para nosotros realmente estar aquí. Es de mucha alegría para Neumonorte Claro poder nuevamente llegar a cada uno de sus hogares para enviarle informaciones, para que aprendamos todos juntos aquí. Exacto. Y compartamos como en familia. Así que buenas noches y que disfruten este espacio de enseñanza médica. Claro que sí, yo creo que no tengo mucho que aportar a lo que ya usted acaba de decir. Sí mencionabas que es un tema bastante abstracto, sí, bastante. Pero para nosotros es realmente un placer tratar de llevarles de la manera más llana posible para que puedan entender los conceptos que le vamos a traer en el día de hoy. Exacto, en este caso yo soy ustedes. Yo soy la representación del pueblo, que no conocemos nada de palabras técnicas que utilizan muchas veces los médicos, que a veces cuando nos dan un diagnóstico nos dicen algo y uno se queda como, ¿qué fue lo que dije? Entonces cualquier cosa que yo no entienda, lo voy a preguntar para que ustedes también puedan entender esa parte. Excelente. Gracias una vez más a todos los que están ahí en YouTube, en Instagram y en Facebook, en @Neumonorte. Gracias como siempre, como cada mes, por estar en sintonía para aprender acerca del tema que vamos a tratar específicamente en el día de hoy. Excelente. Antes, y yo sé que ya posiblemente lo hayan dicho en otro live, pero hay gente que se une a nosotros en el día de hoy por primera vez. ¿Qué es el pulmón y cuál es la función principal de este órgano? Bueno, el pulmón es uno de los órganos que tenemos en nuestro organismo. Recordar que son dos pulmones, es una parejita, son gemelos, y la función principal del pulmón es oxigenar la sangre, ¿no? Introducir el oxígeno que está en el medio ambiente, en la atmósfera, en el aire, pero también ayuda a expulsar aquellas sustancias que ya el cuerpo no necesita, en este caso principalmente el CO2, pues entonces ayuda a expulsar ese CO2 que ya se produjo por el metabolismo celular en nuestro organismo, es trasladado por la sangre y expulsado hacia la atmósfera, porque ya nuestro cuerpo no necesita ese CO2. Entonces esa es la función principal del pulmón, oxigenar la sangre para llevar ese oxígeno hacia toda la economía, hacia toda la célula. Una vez en la célula se realizan diferentes metabolismos celulares y como producto de desecho de ese metabolismo está el CO2 y sale nuevamente por la circulación hasta llegar al pulmón y el pulmón lo expulsa hacia el exterior. Entonces si empieza a fallar, ya ahí hay manifestaciones pulmonares que afectan a... Perfecto, entonces hablando del tema, aclárenos, cuando nosotros hablamos de manifestaciones pulmonares secundarias a terapias médicas dirigidas a otras enfermedades, ¿estamos haciendo referencia a qué específicamente? Bueno, ciertamente lo que pasa es que si venimos a hablar, mira, hay una serie de medicamentos de uso común, porque eso es lo importante que nosotros tomemos de aquí. ¿Son los medicamentos causantes de manifestaciones a los pulmones? Por supuesto, sí. Y de eso precisamente, y por eso la importancia de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Porque a veces cosas que nosotros utilizamos a largo y a corto plazo, pero más que nada a largo plazo, medicamentos que utilizamos de manera indiscriminada en la casa, que tenemos, pueden ser causantes de manifestaciones pulmonares sin nosotros saberlo. ¿Tiene que ver el hecho de automedicarnos? Por supuesto. Porque el dominicano específicamente es experto en toda la materia. Claro. El dominicano es doctor, es abogado,
Siento que tenga algo que ver siempre, si en su casa se enferma alguien, ya sabe el medicamento que va a curar esa enfermedad que tiene. Sí. Entonces siempre vivimos automedicándonos. Si no el propio de la casa, también está la vecina siempre. Porque siempre hay quien opine. La vecina, la comadre. Entonces eso podría provocar algo. Pero entonces mencionaste la palabra medicamento. ¿Tiene entonces esto que ver cómo nosotros manejamos esa parte de que esos medicamentos no nos hagan a nosotros daño? ¿O solamente son los medicamentos que uno utiliza sin prescripción médica? No, mira, no propiamente, porque el punto de esto es, y creo que lo vamos a venir detallando en el transcurso de este conversatorio que vamos a tener, es precisamente que sepamos que las manifestaciones, el que un fármaco te logre desencadenar manifestaciones pulmonares va a depender del tipo de fármaco, de la dosis en la que utilicemos el fármaco, del tiempo en el que lo utilicemos, ¿ok? Qué tan prolongado sea el uso, porque no es como que, por ejemplo, me tomo un diclofenac hoy y puedo tener una manifestación Y me pulmonar. imagino también que tiene que ver con el paciente. Porque claro. quizá lo que a mí me haga daño, me haga bien, no necesariamente hayan ya Claro, la sé bien o le va a hacer. Incluso tiene que ver mucho en estos pacientes que ya tienen previo una afección pulmonar. Así O es. sea, los pacientes asmáticos, los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva, que de base tienen una afección pulmonar, pues entonces estos pacientes pueden ser más propensos a tener alguna manifestación por un medicamento X. O enfermedades renales, por ejemplo. Así es. Pacientes con enfermedades renales. ¿Podríamos nosotros visualizar algunos de esos medicamentos? Claro. Sí, claro. Vamos a Vamos entonces a ver esta diapositiva para que los doctores vayan explicando en relación a lo que vamos, ustedes van viendo ahí en su pantalla. Así que, ¿qué tenemos por ahí, doctor? Muy bien. Entonces, antes de pasar a hablar como tal de la parte de los medicamentos directamente, nosotros queremos hacerles una especie de introducción y hablar de algunas generalidades sobre farmacología, algunas cosas generales que ustedes van o que deben de saber qué es lo que es un fármaco, porque hay cosas que nosotros muchas veces decimos a la ligera y no comprendemos al 100% lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, sustancias que no se utilizan con una finalidad porque la usas como adicción, como un adictivo. Ya, un adictivo que no tiene una utilidad terapéutica, exactamente. Entonces, como tal, cuando se va a desarrollar un fármaco, es importante que se consideren varios factores que van a incluir la absorción de ese fármaco a nivel del organismo de la persona y qué tan estable el compuesto del fármaco es a nivel de los tejidos y de los líquidos del cuerpo. Y cuando nosotros tenemos que saber esto, tenemos que tomar dos términos que son muy médicos en consideración, que son la farmacocinética, pero la farmacocinética es básicamente la acción que tiene el organismo sobre el fármaco, ¿ok? Y la farmacodinámica, que es la acción que tienen los fármacos sobre el organismo, o qué efecto pueden hacer en nosotros. Mira, Jonathan, me acabas de hacer una pregunta aquí en relación a lo de la droga, y dice que pregunta que si es alto el número de casos en usuarios de drogas ilícitas. Sí, claro. O sea, mira, si tuviéramos que hablar sobre el número de usuarios de drogas en general, altísimo. Ahora bien, es bueno que sepan que el número de casos de afección pulmonar en usuarios de drogas. Exacto. Es la ok. Afección pulmonar en usuarios de drogas ilícitas. Bueno, es creciente. Ese sería el punto. Porque en el caso, es bueno aclarar, en el caso del doctor Jonathan, él es de Puerto Plata y radica allá. En el caso de Irán, es de La Vega y también radica allá. Entonces, ¿podríamos tener más o menos una cifra en relación a esas dos poblaciones? Mira, te puedo decir que hoy yo estaba en la consulta general del hospital de La Vega y ponte que de los pacientes que yo vi, el 20% aproximadamente, 20, un 30%, fueron por afección pulmonar luego de uso de vape y de yuca. O sea, estoy hablando de un 20%, un 30% de mi consulta del día de hoy. Que habría que ver qué le echaron a eso. Exacto. Fueron pacientes ya con síntomas pulmonares por haber usado uno de estas sustancias ilícitas. Entonces, y cada vez es más, porque antes no tenía yo ese número de casos. Yo tenía por cigarrillo, y no te estoy hablando del cigarrillo, porque si te hablo del cigarrillo te voy a decir el 90% de los pacientes que fueron hoy, entonces sí, porque fueron tienen lesiones asociadas. Solo que estoy hablando de uso de juca y vape. Y del caso de hoy, Exactamente. No, y era como te estaba diciendo, o sea, más que nada
datos muy crecientes que pueden llegar, están siendo alarmantes. O sea, alarmantes, como bien mencionabas, en la población joven sobre todo. Y va a seguir creciendo, pienso, si la gente no toma conciencia, sobre todo la juventud. Porque tú sabes que ahora eso es una moda. Claro. Si tú no usas vape, si tú no consumes la juca, tú no estás in, tú estás out. Entonces hay que mantenerse al tanto con la vanguardia, con lo que está sucediendo. Entonces como que no, o sea, párenle a eso. No hay necesidad de uno ser uno más del montón. Estoy totalmente de acuerdo. Y tanto así, doctora, que ahora, por ejemplo, es tanto el uso o tanta la necesidad de uso para encajar que los jóvenes comparten un dispositivo de vape, que ya ni siquiera que compro uno para mí. O sea, hay un vapor, por ejemplo, un vape para 4 personas. Somos 4 amigos y tenemos uno y lo compartimos. O sea, así es que más o menos está funcionando la modalidad. Seguimos entonces con la diapositiva. Excelente. Bien, entonces, hemos querido traer a colación en el día de hoy qué ocurre para o sea, cuáles son las fases en el desarrollo de un fármaco de manera normal, desde que se llega o desde que se produce en el laboratorio hasta que llega a la farmacia, que es donde nosotros lo vemos, ¿verdad? Para que todo esto ocurra, pasan una serie de fases y es necesario que la población general lo conozca. De manera inicial, cuando ya alguien ideó un fármaco para el tratamiento de una enfermedad específica, eso entra en lo que se llama un diseño inicial. El diseño inicial son esos experimentos que nosotros vamos a hacer con los ratones o con diferentes modelos animales en los laboratorios. Esas pruebas mayormente se hacen para medir 3 cosas principales. La eficacia del fármaco, cuáles son los efectos que tiene sobre el paciente y qué efectos adversos puede producir. Muchos fármacos se cancelan en esa fase, que ya no pueden avanzar porque o muestran ser poco eficaces o que son muy tóxicos. Sí. Ahora bien, aquellos fármacos que logran atravesar esta etapa entran en lo que se llama la etapa de los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos se dividen en varias fases. En esas fases solamente entran personas que dan su consentimiento formal y que ellos de manera voluntaria acceden a que se prueben los fármacos, ¿verdad?, en ellos. Eso lo vemos mucho en la película, Así que tiene que ver con medicina. Así es. No, o hasta en series propiamente, que tuve, por ejemplo, que la persona a veces está por asunto de recursos, porque para buscar, por ejemplo, ayuda financiera, etcétera, pero para que la FDA de los Estados Unidos apruebe un fármaco como tal, en fase de ensayo clínico tiene que pasar por lo menos por 3 fases, atravesarlas y aprobarlas. Luego de que pasa ese proceso, entonces llega el proceso de aprobación y de ahí tú puedes comercializar. Eso quiere decir entonces que los fármacos que están en la farmacia ya están aprobados. Ya están aprobados y ya están, se hizo un ensayo. ¿Y por qué la importancia de que la población sepa eso? Porque cuando más tarde yo le hable de los fármacos que causan afección pulmonar, tienen que tener en cuenta de que los fármacos para llegar a la población han pasado por todo este proceso de ser aprobado, de estudiado y de realmente investigado un fármaco. O sea, no se saca un fármaco a la ligera. Es muy difícil usted aprobar un fármaco, porque eso se estudia biomolecularmente y se hacen ensayos y se pasa algunas veces años para que puedan sacar un fármaco X para una enfermedad. Entonces, eso es importante que la población lo sepa, porque ahorita le da miedo. Se escuchan que la doctora dijo y el doctor dijo que la aspirina, que lo que yo uso para la presión o lo que yo uso para el cáncer me va a hacer daño en el pulmón. No, no es a todo el mundo que le va a hacer daño. Por supuesto. Es a 1% muy mínimo que le puede hacer un daño. Y muchas veces, precisamente, bajo otras condiciones. Porque como bien mencionábamos hace un rato, no es lo mismo lo que le va a pasar a un paciente, por ejemplo, digamos a ti, que lo que le va a pasar a un paciente otro X. Bien, hay condiciones... O un paciente quizá que tenga alguna enfermedad inmunológica. Sí, hay diferente a una persona que esté totalmente saludable. Condiciones que como tal, por ejemplo, deprimen el sistema inmunitario o el sistema de defensas. Bien, cualquier persona, y eso es importante, cualquier persona puede padecer lesiones inducidas por fármacos. Cualquier persona. Sin embargo, hay grupos específicos que están más predispuestos a presentar lesiones. Y esos grupos predisponentes incluyen estos que pueden ver aquí en su pantalla. Aquellos pacientes que son mayores, o sea, dígase pacientes mayores de 60 años,
aquellos que, como bien mencionaba la doctora hace un rato, tienen antecedentes de una lesión o de enfermedad pulmonar, y que secundario muchas veces a esa enfermedad pulmonar han desarrollado cierto deterioro de su función respiratoria. También hay otras enfermedades como tal que no son directamente pulmonares que pueden deteriorar la función respiratoria. Otra condición también es la exposición a radiación, como se ven aquellos pacientes con cáncer, por ejemplo, que han pasado por procesos de radioterapia, etc. Y algo muy importante es el deterioro de la función renal. ¿Pero por qué? Porque si se me deterioran los riñones como tal, el paciente no puede eliminar correctamente el fármaco. Recordemos que la mayoría de los fármacos se eliminan a través de la orina. Entonces, como tal, si los riñones no están funcionando correctamente, los fármacos no se depuran y no se eliminan todos esos compuestos tóxicos. Bien. Y si la gente también no toma mucha agua, para ayudar a eso. Así es. También hay otros factores, muy someros, que como son el caso, y bien hablábamos ahorita, de la dosis del fármaco, el tipo de fármaco, tratamientos concomitantes de quimio y radioterapia, la administración de oxígeno a dosis alta y la transfusión de algunos hemoderivados, dígase de sangre, plaquetas, etc. Exactamente. Señor, y mire, y si podemos ver este cuadro, es sumamente importante, ¿qué tantos fármacos pueden causar afección Ay, aquí pulmonar? viene la parte... Miren esto. La parte alarmante. Esto es alarmante. ¿No? Y eso que el doctor mencionó ahorita, que tenemos ya conocido unos 430 fármacos estudiados Exacto. que presentan afección pulmonar. Que me imagino que lo que tú vas a mencionar es de esos 400... De esos 400, aquí hay una listica. Aquí Algunos. hay una listica. Lo que más se usa. Sí, que son los que más se usan precisamente y que producen algunos síndromes clínicos asociados. Síndromes clínicos asociados a nivel pulmonar, ¿verdad? De afección pulmonar. Y si podemos ver enfermedades pulmonar intersticial, hay un grupo de fármacos que son los que causan con mayor frecuencia la enfermedad pulmonar intersticial, que creo que tú... Sí, alguien me preguntó en Instagram cuando hice la... Sí, ella preguntaba en relación a esa enfermedad, ¿cuál es la calidad de vida de un paciente cuando le diagnostican? Depende cuál es la causa de esa enfermedad intersticial. Porque mira, en este caso hay fármacos que te pueden causar una enfermedad intersticial, pero hay otras enfermedades que te causan una enfermedad intersticial. ¿Ves? Entonces, en el caso, por ejemplo, que sea muy grave, ¿qué reumatoide, tiempo duraría esa o sea, persona? Mira, es que depende del grado en el cual se encuentra en el momento del diagnóstico. Porque gracias a Dios en nuestro país ya están llegando algunos medicamentos que pueden tratarse, porque antes no teníamos la posibilidad y el paciente moría con mayor rapidez, pero ahora ya tenemos una opción que darle al paciente con enfermedad intersticial y se está estudiando y se está buscando la forma. Así que en nuestro país ya tenemos una esperanza. Entonces el paciente ya puede decir, bueno, tengo una enfermedad intersticial, pero no me voy a morir hoy. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza con el tratamiento. Ok, ya entonces el usuario que me hizo la pregunta en Instagram, que asumo que está en sintonía, porque me preguntó ayer, ya usted sabe, la persona que tenga enfermedad pulmonar intersticial, lo que debe hacer es ir donde su especialista para que entonces evaluar cuál es el grado y entonces determinar qué medicamentos utilizar o fármacos. Y entonces solucionar el problema y quizás tenga mucha calidad de vida. También importante, el tipo de patología intersticial con el que está cursando el paciente, porque hay múltiples patologías que afectan al intersticio pulmonar. Entonces, dependiendo del tipo de patología y luego, entonces, como bien dice la doctora, el estadio en el que el paciente se encuentra es que tú puedes hacer un pronóstico. Eso es igual como, por ejemplo, cuando tú estadias un paciente para un cáncer X. Todo va a depender de qué nivel de avance tenga, qué tamaño tenga el tumor, si se lo puedo sacar o no, si el paciente puede o es candidato a una quimioterapia, si exactamente, si el tumor hizo metástasis a otro órgano del cuerpo, viene siendo lo mismo, porque todo va a depender qué tipo de enfermedad yo tengo, para saber cómo atacar dentro del grupo enorme que son las intersticiales, qué tipo de enfermedad yo tengo, y dentro de este tipo, entonces, luego que lo descubro, qué tan avanzada está la enfermedad, para entonces yo saber cuáles son las pautas de tratamiento. Porque antes, de hecho, doctora, cuando el paciente se le diagnosticaba, digamos, fibrosis pulmonar idiopática, si el paciente tenía fibrosis pulmonar, hablaban que hasta 5 años, por ejemplo, que luego de que tú haces un diagnóstico, antes de que hubiera modalidades terapéuticas. Ahora ese tiempo aumentó. Ha cambiado porque hay modalidades terapéuticas hay diferentes, opciones, una mayor esperanza de vida, por supuesto que sí. Entonces, miren el cuadrito, sí, de los síndromes clínicos asociados con toxicidad
pulmonar por fármacos, aparte de todas las intersticiales que puede ser causada por terapia de amiodarona, de nitrofurantoína, de metrotrexato, que se usa mucho para las mismas intersticiales y para la artritis reumatoide, para el cáncer y otras enfermedades. Los AINES muy utilizados, los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, donde entra en este grupo la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, el ketorolaco y todo. Todo eso puede afectar los pulmones. Puede afectar y causar. Yo escucho a la gente, mi familia siempre, diclofenac. Te duele un dedo, el diclofenac. Entonces, mire, el y eso, de hecho, se usa mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, todo el que está enfermo... Es un ibuprofeno. Entonces tenemos el edema agudo del pulmón no cardiogénico, porque hay edema agudo pulmonar que lo causa el corazón, pero en el caso de que sea un edema agudo del pulmón no cardiogénico por sobredosis de fármacos y de opiáceos y drogas ilícitas, terapia con tocolíticos, amiodarona, que también es utilizada. Entonces, Irán, ya, para no alarmar a la población. Todo eso síndrome. Pero eso es si lo usamos en exceso o ¿cómo? Porque ahorita la gente no va a querer usar ni siquiera aspirina. Si lo usamos en exceso, si tenemos los factores que pueden desencadenar eso, factores de riesgo. Hay medicamentos que tienen una afección aguda y otros son afecciones crónicas. Todo depende de qué medicamento sea. Por eso la importancia de realmente uno ir donde un especialista, para que ellos sepan realmente lo que te van a indicar y no ponerse uno a estar inventando con su salud, Sí. Tomando aspirina o diclofenac, etcétera. Entonces, mire, en el caso de la disfunción pulmonar por fármacos en los pacientes cardiovasculares, tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes que tienen una afección cardíaca, que sufren de infartos, que tienen cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, el hecho de tener fiebre e hipoxemia asociada a toxicidad por fármaco empeora todo esto y es mal tolerado por estos pacientes. El empeoramiento de estos síntomas en los pacientes cardiopulmonares por la toxicidad de fármacos se atribuye mucho a su causa de base de su enfermedad cardíaca. Tenemos que los pacientes con angina de pecho, que sufren de dolor por isquemia, por infarto y que tienen insuficiencia cardíaca, o sea, el corazón grande, como le dicen la población, regularmente se tornan estos pacientes un poco sedentarios. Ya no pueden caminar mucho, no pueden hacer ejercicio, se quedan tranquilos en casa y el hecho de estar sedentario también produce tromboembolismo, le causan trombosis venosa profunda y esto causa disnea, causan síntomas pulmonares, todo esto. ¿Es posible, doctora, que después, hablando de los medicamentos, que ya la persona deje de utilizar los medicamentos, aparezcan lesiones pulmonares? Sí, señor. ¿Eso sí, más o menos en qué tiempo? Depende del medicamento. Porque hay medicamentos que pueden aparecer síntomas 12 horas después de tú suspenderlo, como por ejemplo una de las terapias tocolíticas que se usa en las embarazadas cuando tienen amenaza de parto prematuro, la terbutalina, que usted puede suspender el tratamiento y a las 12 horas la paciente, en este caso la mujer embarazada, puede presentar un edema agudo del pulmón. Los IECA. En el caso de los IECA, usted puede suspender el IECA y todavía, o estar usando el IECA y al año presentarse los síntomas. Al año. Al año de usted estar usando ese medicamento. Wow. ¿Y quién va a decir que, no, pero yo tengo un año, yo tengo 6 meses? Pero usted puede todavía, a ese tiempo, presentar la tos crónica, que es la más frecuente. Es importante indicarle a nuestros amigos que están ahí en sintonía que pueden hacer cualquier tipo de pregunta a través de los comentarios y aquí nuestro compañero Peter pues estará dándola a conocer para nosotros entonces hacerse a los doctores y usted pueda tener respuesta en relación a lo que usted quiere saber. Seguimos. Vamos a hablar de lo que es la adenosina en los pacientes cardiovasculares. En estos tipos de pacientes, la adenosina es un medicamento que tiene un efecto pulmonar más común, que el efecto pulmonar es la disnea durante la infusión. Este medicamento se utiliza mucho en los casos de fibrilación auricular o arritmias cardíacas. Entonces, en el momento de la infusión, el paciente puede presentar un cuadro de disnea, que es un síntoma pulmonar. Ya aquí hay una afección, entonces, en pulmón. Pero solamente en un 5 o un 10% de los casos. Sobre todo en pacientes asmáticos y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienden a ser mayor esta afección o esta incidencia. Si la adenosina se usa de forma inhalada,
que puede ser una de las vías de administración. Entonces, disminuye el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué es esto? Es como la capacidad... Con mi cara lo dijo. Te delataste tú mismo. Es que yo soy muy expresivo. Sí, cuando yo hablo del volumen expiratorio, así mismo, como su nombre lo dice, es la cantidad de aire que yo puedo botar. Entonces, cuando ya se Expirando. reduce, Entonces, cuando yo el hecho de yo usar la adenosina inhalada, entonces me puede reducir ese volumen. Y eso no es bueno, sobre todo en un paciente asmático que sigue disminuyendo su volumen. claro. Pero responde muy bien con la aminofilina estos pacientes. La amiodarona también se usa como en los pacientes con disritmia cardíaca, esta va vía oral y es de uso prolongado. Tiene un tiempo más largo de uso, no se hace como en infusión. Y también puede causar afección pulmonar, disnea y otros síntomas, hasta en un 5% de los casos. En el caso de la amiodarona, la clínica más común es el síndrome de alveolitis fibrosis a nivel de pulmón, afecta el alvéolo y causa fibrosis con tos, disnea y pérdida de peso. Okay. Recuerda que hablamos de disnea, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué decíamos que era la disnea? Que es un trastorno Que es la falta del aire, ¿verdad? La Exacto, sensación de que sí. usted no puede respirar bien, como que le falta el aire, esa es la disnea. Entonces, también puede presentarse fiebre, dolor de pecho, infiltrados en el pulmón. Señores, pero cuando yo llego al punto de hablar del IECA, de los medicamentos que se utilizan para la presión arterial, un grupo de medicamentos comunes que utilizamos en nuestro país, que son inhibidores de la enzima de la convertidora de angiotensina. Entonces, estos medicamentos que seguro que ustedes lo han escuchado por ahí, el enalapril, el captopril, el lisinopril, las personas que sufren de la presión, ¿verdad? Y segurito que saben cuáles son esos medicamentos. Estos medicamentos son muy comunes que se utilicen para disminuir los niveles tensionales. Sin embargo, te pueden causar una tos crónica, seca, persistente. Crónica. Cuando digo crónica es porque puede aparecer, tú tienes 4 o 6 semanas tosiendo, semanas. 1 mes, 2 meses, 3 meses tosiendo y tú no sabes por qué tú estás tosiendo. Y vas al neumólogo y yo tengo una tos, me estoy muriendo. No es gripe porque no tienes pectoración, no tienes fiebre, no tienes dificultad para respirar. Sin embargo, esa tos no se te mejora. Y es precisamente puede ser, porque es lo que le digo, no es que se alarme, no es que todos los IECA te van a producir tos y no se lo van a producir a todos los que usen IECA, es a una minoría de los pacientes. Y no necesariamente una persona que esté tomando el medicamento y tenga ese síntoma precisamente sea por eso también. Habría que determinar otra cosa. Descartar todo eso, exactamente. Entonces, es importante porque el IECA es uno de los que más síntomas producen a nivel pulmonar, que es la tos crónica. Y que puede desaparecer, como bien tú me preguntabas hace un rato, desde que tú suspendes el tratamiento, puede desaparecer como a la semana, al mes, a las 2 semanas, puede ir desapareciendo. Pero sin embargo, te puede comenzar desde el mismo momento que tú inicias el tratamiento hasta 1 año después de haberlo iniciado. Tú puedes comenzar con esos síntomas pulmonares. Por eso la importancia de tenerlo en cuenta. Otros medicamentos que se utilizan para la presión arterial son los betabloqueadores. Que también afectan. Pueden afectar. ¿Cómo cuáles? El atenolol, que es muy usado también en nuestros medios, ¿verdad? Claro. El atenolol, el propanolol, el labetalol, el sotalol, el timolol, el esmolol. Son medicamentos que se utilizan para disminuir la presión arterial, para disminuir la frecuencia cardíaca, se utiliza mucho también. Por eso es importante, Irania, y escúchame que te interrumpa, que cuando uno va donde el doctor, siempre especificar todo el tipo. Ustedes siempre le preguntan a uno qué tú utilizas. Claro. A veces uno como paciente se abstiene a veces de mencionar algún fármaco, y realmente ya veo la importancia de esto. Sí. Porque eso podría ser la causa de lo que uno le anda buscando la solución. Exactamente. Entonces es importante decir. E incluso si tú le dices al doctor, bueno, yo sufro de asma o yo tengo un problema X, ya el doctor sabe que tal medicamento puede afectarte. Entonces opta por usar otro tipo de medicamento para que no te cause síntomas. Exacto.
Entonces, los beta bloqueadores, como lo que mencioné, la atenolol, la betalol, carvedilol, empeoran mucho lo que es el broncoespasmo, o sea, esa sensación de falta de aire, de apretamiento del pecho. Entonces, sobre todo en los asmáticos, en los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, Eso cuando la gente da se siente un peso. un peso en el pecho, que no puedo respirar, que me canso. Entonces, esto empeora y también disminuye el volumen expiratorio en los pacientes. O sea, este volumen de aire Y por eso entonces se sienten se cansados. siente peor, ¿no? La hidralacina, que también se usa para disminuir la presión arterial en las mujeres embarazadas, sobre todo. Se utilizan mucho los ginecobstetras y los cardiólogos en las embarazadas, que se les sube la presión, utilizan mucho la hidralacina. Entonces, la hidralacina, cuando se utiliza como vasodilatadora, puede causar afección pulmonar, puede causar lupus, hasta en un 5% de los casos, lupus eritematoso sistémico. Y el lupus por sí, entonces te va a afectar a nivel de pulmón, que puede ser como una enfermedad intersticial, presentarse, o como derrame pleural líquido en el pulmón. Ese es el órgano que más afecta o depende del paciente. Porque yo sé que afecta varios órganos, como el corazón, los riñones. En el lupus. El lupus. El lupus. No es el principal. El principal órgano de los pulmones. No, es que afecta a varios órganos a la vez. Okay. Sí, El lupus puede es ser, es sistémico. Ya. Entonces, cuando la hidralacina la usamos como una dosis vasodilatadora, te puede afectar hasta en un 15% de los casos, y causar el lupus. También está la protamina. Protamina. Protamina es ¿Cuáles son otro medicamento que se utiliza en los pacientes cardiovasculares, que lo usan mucho los cardiólogos en el momento de hacer cateterismo. Ya. Y cuando están haciendo circulación extracorpórea, que necesitan que se utilizan en estos pacientes mucha heparina para que la sangre esté bien diluida, entonces la protamina es como un antagonista, como un neutralizador de la heparina, para controlar el sangrado y eso, utilizan la protamina. Pero ¿qué pasa con la protamina? Que en el momento de la infusión o de la inducción del medicamento te puede producir una hipertensión de la arteria pulmonar. Wow. Esta hipertensión suele ser leve. Sin embargo, hay pocos casos que se han visto donde se produce una hipertensión de la arteria pulmonar severa, prolongada y refractaria. Entonces ahí pasa lo mismo también que mencionamos ahorita. No necesariamente te tiene que ocurrir en el momento. Como ya te pusieron ese medicamento para hacerte el cateterismo, hay puede casos ser que que puede al producir, tiempo pero hay casos que no, que el medicamento puede prolongar la enfermedad o puede producirla después. Incluso en estos son pocos, gracias a Dios, que también la incidencia y el porcentaje es mínimo, pero se han visto casos de que al usar protamina hay una enfermedad pulmonar progresiva y refractaria, que es el peligro. Cuando yo hablo de refractario es que entonces no responde a ninguna terapia y el paciente puede fallecer. Entonces, ese es el en relación a eso que tú mencionabas, este tipo de enfermedad es el diagnóstico es muy frecuente. No es tan frecuente, gracias a Dios. Pero bueno, porque imagínate, sí. sería alarmante entonces el hecho de que otro doctor en otra especialidad entonces no pueda ni siquiera requerir ese tipo de medicamentos. Entonces, ese es el peligro, que en los pacientes cardiovasculares muchas veces, aunque tú sepas que tiene una afección pulmonar por ese medicamento que está usando para el corazón, tú no lo puedes parar porque entonces puede morirse el paciente. ¿Y entonces qué se hace en ese caso? Entonces, en ese caso, el médico dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Búsqueme un doctor. Mete tu mano. Mete tu mano, señor. No, en ese caso realmente el médico se pone entre la espada y la pared. El médico tiene que balancear riesgo-beneficio en el paciente y tú decir, bueno, yo no le puedo quitar una miodarona a un paciente que está en fibrilación auricular porque ese corazón se va a descontrolar totalmente, me puede hacer un paro. Me imagino que ahí también entra la parte de experimentos de ustedes, quizá indicar un medicamento para ver si funciona. Exacto. Y entonces darle seguimiento y luego entonces cambiarlo o continuar con eso. Sería mayor el riesgo, por ejemplo, en el caso que mencionó la doctora, tú retirar, por ejemplo, un fármaco cardiovascular necesario que no se debe. Por una complicación grave que el paciente pueda hacer. Sí. Más fácil nos resultaría a nosotros como neumólogos, por ejemplo, tratar la complicación pulmonar que el paciente está teniendo. Digamos que el paciente está desarrollando tos,
secundaria el fármaco que tiene. En vez de yo quitarle su medicamento, mejor le trato la tos. Bien, es así, porque en múltiples ocasiones tú tienes que sopesar muy bien lo que tú vas a hacer. Claro, porque no puede afectarle otra cosa. Así Por es. eso también es muy importante el trabajo en conjunto Exacto. con otras especialidades. Cuando nosotros tenemos una buena relación con nuestros compañeros médicos y un paciente necesita de un manejo en conjunto, eso es lo importante, ahí ver qué es lo mejor para el paciente. Eso es lo Es así. importante. Así Señores, que, doctores, a comunicarse más, a hacer más amigos, sí. para Y poder los enlazar. pacientes ser más sinceros Exacto, también. porque muchas veces los pacientes no Ocultamos te muchas dicen cosas. o creen, y tal vez no por mal, es porque no saben el efecto que puede tener. Porque te voy a hablar ahora de las gotitas que se usan en el ojo. ¿Qué pasa con ¿Crees? eso? ¿Qué pasa con eso? Yo uso una de manzanilla. Tú usas una de manzanilla. Sí. Una Esa gotita. es, sí. Ok, está Dime, bien. porque yo la dejo de usar ahora mismo. No, tú tranquilo. Pero para que veas que muchas veces... Que esa me la automediqué yo. Tú Lo te- que no debemos hacer. Pero ¿para qué tú usas una gotita de manzanilla? Dime. En Porque el ojo. tenía los ojos como rojos por trasnoche. Entonces, como para refrescar. Ok. No sé. Muy bien, no Son sabía muy eso. refrescantes de manzanilla. Manzanilla. Sí. Ahorita se pone la gente a hacer un té de manzanilla y lo va a echar. No, usted no. Relajantes. Miren, señores, hay medicamentos oftalmológicos que lo utilizan para disminuir la presión intraocular en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Entonces, estos medicamentos que son bloqueadores también, beta bloqueadores, al ser absorbidos por la mucosa del ojo y estar en contacto muy íntimo, déjame decirte, con el nervio oftálmico, ¿verdad? Que es el que está más a la exposición, diríamos, y todos esos receptores que tenemos en el ojo, pues hay una respuesta sistémica, un bloqueo sistémico importante cuando se utilizan estas gotitas, específicamente los bloqueadores, en este caso el timolol, el esmolol. El timolol es el que más Me he dado cuenta como que afección... todos terminan LOL, como que Complicado. ahí está el problema. Que hay- Esas gotitas, muchas veces llega el paciente asmático a nuestra consulta que no se mejora, que tiene una crisis, que se ha puesto su bombita de salbutamol, que se ha puesto su bombita de su medicación continua. Pero no dijo que usa esa gota. Pero no me había dicho que había ido al oftalmólogo porque tiene un problema de ojo y te voy a sondear la gotita. Es que Entonces, realmente uno no pensaría en eso. no pensaríamos en eso, ¿ves? Y es muy frecuente que esas gotitas que te produzcan broncoespasmo. Por eso el betasolol es mejor tolerado. Como te dije anteriormente, lo que son las terapias topolíticas en las mujeres embarazadas que tienen amenaza de parto prematuro, utilizan la terbutalina, que también es un bloqueador, y la terbutalina puede causar edema agudo del pulmón hasta en un 4% de las mujeres embarazadas después de 1 a 2 días de estar utilizando. No. E incluso cuando yo la suspendo a las 12 horas, a las 24 horas, entonces es que se aparece el edema agudo del pulmón también. O sea, puede ser que en el momento de la administración no presentó exacto. nada, la suspende el médico y a las 24 horas viene la señora a presentar un edema agudo del pulmón. ¿Y quién va a pensar Todo que puede fue lo pasar. que yo le puse ayer? Sí. ¿Me entiendes? Entonces todo puede pasar en la medicina, eso es así. Todo puede pasar. ¿Y qué te digo de los antibióticos? Dime. Los antibióticos. Los Eso es lo que más antibióticos. utilizamos nosotros. Sí, cuando usted va al colmado a comprar una ampicilina, Sí. hasta para un dolor de cabeza, señores, la gente usa antibióticos. ¿Te ha llegado el caso de Por este? supuesto. Sí, porque... Que yo me tomé una Porque aquí el ampicilina porque me dolía dominicano, la por cierto. cabeza y yo me quiero, señor. Y la citromicina para el dolor de garganta. Sí, todo. Entonces, los antibióticos son uno de los medicamentos que lo tenemos a la mano muy fácil aquí en nuestro Exacto. país, que lo venden donde quiere, que te lo regala cualquiera. Sin embargo, hay algunos antibióticos que te pueden producir una enfermedad pulmonar, que es lo que se llama el síndrome de pie o infiltrado pie? infiltrado ¿Qué es eso? pulmonar eosinofílico. Infiltrado pulmonar, una neumonía eosinofílica. Entonces, causada por antibióticos, sobre todo los betalactámicos o
Entre los betalactámicos está la penicilina, la cefalosporina y ese grupo de medicamentos, amoxicilina, ¿ves? Ciprofloxacina, que se utiliza mucho también para las infecciones urinarias. Medicamentos antituberculosos pueden causarte este síndrome. Y vamos a encontrar en los pacientes aumentos de eosinofilia en sangre periférica, en el esputo, en el lavado broncoalveolar, podemos encontrar este infiltrado pulmonar. Cuando hablo de los otros medicamentos, que son los AINES. Yo soy alérgico a los AINES. O sea que pues, en ese caso no. De librarte de esa parte. Entonces, ¿qué te causa los AINES a ti? Me hinchan los ojos, la parte de abajo. Exactamente. Pero también, déjame decirte, te hinchan los ojos si tú te tomas una aspirina. Los AINES son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Dígase aspirina, diclofenac, ibuprofeno, ketorolaco, muchos de esos medicamentos que se utilizan para la inflamación, el dolor, que también lo encontramos de forma libre en las farmacias, en los colmados, en la botica popular y eso. A ti te causa una reacción alérgica en los ojos, tú te hinchas. Exacto. Pero si tú te tomas 2 o 3 sin darte cuenta, puede llegar a tener un edema de glotis. Se te cierra la garganta, se te inflama por eso me pasa con la garganta. No con bueno, pero quizás por la cantidad. Por la cantidad, por eso te dije, tomas 1 o 2 o 3 y puede ser que tú hagas un edema de glotis. Al hacer edema de glotis, así mismo se cierran tus bronquios. Y vas a sentir dificultad respiratoria, vas a sentir que te falta el aire, vas a sentir la opresión de pecho. O sea, esa es una reacción de los AINES a nivel pulmonar. La disnea, la tos, la falta del aire, la opresión del pecho y eso. También te pueden producir en los pacientes asmáticos, esas reacciones son muy severas, pueden ser muy peligrosas, el paciente puede fallecer en un momento cuando se hacen muy graves. Incluso también aparece la neumonía por infiltrado eosinofílico y un edema agudo del pulmón, sobre todo en los pacientes que utilizan estos medicamentos como intento suicida, porque utilizan muchos medicamentos también y hacen sobredosis. Entonces viene el edema agudo del pulmón, la hemorragia alveolar y todo un desastre de situaciones que si no se atienden lamentablemente puede fallecer el paciente. Finalmente, señores, porque si yo sigo hablando, señores, esto va a ser prolongado, ¿verdad que sí? Que bastante. Está interesante porque también hay un grupo de medicamentos que es muy utilizado en estos pacientes. Hay unos pacientes muy, muy lindos, los pacientes que presentan convulsiones, afección neurológica, que utilizan mucho la difenilidantoína y la carbamazepina. Estos dos medicamentos específicamente pueden causar un síndrome que se llama el síndrome de hipersensibilidad al dilantin, que es la difenilidantoína, y inicia regularmente después de un mes. El síndrome puede aparecer después de un mes de haber iniciado el tratamiento, con fiebre, adenopatías, malestar general, exantema y los eosinófilos, el infiltrado eosinofílico. Pero lo peor del caso es que este grupo de pacientes puede empeorar y puede llegar a tener lo que son afecciones multiorgánicas, un fallo multisistémico, hacer hepatitis, hacer insuficiencia renal, un fallo de los riñones, y el paciente puede fallecer por secundario al uso de estos medicamentos. Que como digo, señores, no es que todo el que use eso le va a tener... Va a depender de la gente. Son muchas cosas que va a depender, y que es una minoría de los casos. Y los pacientes de cáncer que utilizan quimioterapia, radioterapia, como el doctor había mencionado anteriormente, la radioterapia puede hacer una afección, una fibrosis a nivel pulmonar, porque esa radiación muchas veces pues te quema como el tejido pulmonar. Entonces tú puedes tener como una fibrosis, una intersticial, y causarte tos, dificultad respiratoria, tener esos síntomas pulmonares. Los pacientes con artritis reumatoide que utilizan el metrotexato y eso, pues también pueden tener síntomas pulmonares. Entonces es muy importante que siempre lo tomemos en cuenta, que cualquier fármaco puede tener una reacción. ¿Cuáles son las poblaciones más susceptibles para presentar este tipo de lesiones?
Bien, mencionábamos hace un rato, precisamente, que cualquier persona puede padecer lesiones pulmonares por fármacos, ya lo decíamos, pero si tuviéramos que mencionar grupos más susceptibles, recordando, hablábamos pacientes mayores de 60 años, pacientes que han tenido una lesión o una cirugía pulmonar previa, ¿no? Y que secundario a esas lesiones o enfermedades pulmonares o a otras enfermedades indirectas hayan tenido deterioro o disminución de su función respiratoria. Y también tenemos aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones o alteraciones en su función renal porque tienen una mayor dificultad para la eliminación del fármaco. ¿Okay?